Disturbios en las calles de Kenosha, en Wisconsin, luego de que un oficial de policía le disparara en al menos 7 ocasiones a un joven afrodescendiente. Por segunda noche consecutiva se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden público. Las autoridades tuvieron que desplegar al menos 120 efectivos de la Guardia Nacional para controlar esta situación. Sin embargo, los carros envueltos en llamas, los manifestantes que desafiaban el toque de queda fueron los protagonistas durante la jornada nocturna. Los manifestantes pedían justicia para Jacob Blake, quien se mantiene en condición estable, pero los médicos no están seguros si la parálisis que presenta de la cintura hacia abajo será permanente. Agradecemos su apoyo, pero su madre y mi hermano y su padre estamos animando a la gente a protestar pacíficamente, no a ser destructivos. Queremos justicia y queremos una justicia adecuada. Está con nosotros para hablar de este tema Richard Hein, abogado internacional, experto en derechos civiles y humanos. Richard, bienvenido, buena tarde para ti, gracias por acompañarnos una vez más. Hola, muy buenas tardes, Idania, es un gusto saludarte desde San Luis, Missouri, en el centro de los Estados Unidos. ¿Cuántas veces, Richard, hemos conversado este tema? ¿Cuántas veces más lo tendremos que conversar? Es la pregunta que me hago muchas veces. Ya, son muchísimas veces las veces que hemos hablado sobre este tema a lo largo de los últimos 6 años y no para. Y cada cuanto hay un disparo contra una persona no armada bajo circunstancias muy preocupantes, tal como vemos en el caso de Jacob Blake o Jacobo Blake en la ciudad de Kenosha, Wisconsin. Es muy lamentable, es muy contundente lo que se ve. No sé si ustedes han visto los videos, ha salido otro video, creo que la mañana de hoy, contra la persona no armada y a rango de quemarropa, tirándole 7 veces en la espalda. Por eso tenemos cortes y hay muchísimas preguntas e incertidumbres sobre los hechos, que hay que reconocerlo desde un principio, pero una vez más estamos hablando de un tema muy triste en los Estados Unidos. Un tema muy triste y reiterativo. A veces me pregunto que si con la frecuencia que están ocurriendo este tipo de situaciones, corremos el riesgo de que se nos convierta en paisaje, Richard. Que llegue un momento en que pueda ser una noticia más de tantas que se producen al día. Ya, yo creo que, Idania, esa idea está cambiándose en los Estados Unidos. Realmente ha arrancado el progreso, diría un progreso, desde mayo de 2020, con la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, donde hemos experimentado. Yo creo que eso fue la chispa de una nueva ola de manifestaciones y estamos experimentando realmente, no solamente a nivel nacional en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, un movimiento renacido y el más grande en la historia del mundo, pro derechos civiles y antirracista. Esto es otra piedra en el camino, pero una vez que tengamos las elecciones a final de año, dentro de 70 días más o menos, veremos cómo ve y cómo es la actitud del pueblo estadounidense, no solamente sobre este tema, sino sobre otros temas también. Y tenemos que realmente estudiar detalladamente y con una firmeza una reforma sistémica dentro de los Estados Unidos, empezando desde el principio, desde la cabeza del gobierno federal hasta las delegaciones locales. Claro. 7 disparos, 7 veces un policía dispara contra este hombre desarmado que estaba montado en su vehículo, donde estaban además sus hijos menores. ¿Hay alguna manera de explicarlo? Es decir, ¿hay alguna justificación? Ayer entrevistaba a alguien en relación a la convención republicana y me decía, bueno, es que se inclinó, es que parecía
que iba a sacar un arma del carro. Y uno dice, bueno, le pueden disparar a una pierna. 7 disparos. Ya, y esa es la pregunta que iba a plantear. Una de las preguntas más grandes que yo tengo y que el pueblo tiene es qué idea se le ocurrió al oficial de policía como para justificar 7 disparos a quemarropa en la espalda de un señor que, por lo visto, y ellos tenían, cuando digo ellos son los policías que estaban interactuando con él, antes de los disparos, tuvieron la oportunidad de observarlo y de mirarlo las manos. Creo que en los videos se ve que no tiene nada en las manos. Así que la pregunta principal para mí es qué pensaba este oficial de policía. Y sabía que hubo niños dentro de la camioneta, del auto que entraba, pero por eso existen las cortes. O sea, ¿por qué se inclinaba? No sabemos, pero ¿qué pensaba el oficial? Eso quisiera saber yo. Y si no hay justificación, hay que condenar este acto de violencia con la firmeza y la contundencia que vale. Claro. Y que merece. ¿Qué esperamos ahora, abogado? Es decir, ya tenemos 2 noches de protesta y seguramente van a continuar, es decir, esto tiene más o menos, lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no? ¿Qué esperamos ahora? ¿Cuál es el proceso? Porque hay otra cosa, ¿no? Mientras no exista justicia para este tipo de actos, la reacción en la gente va a seguir siendo la misma. ¿Cómo no? Ya, tengo entendido de que según las normas y las políticas de la fuerza policial del estado de Wisconsin, y creo que esto se le ha pasado a las manos de la unidad investigativa del estado, tienen 30 días como para efectuar la investigación y expedir alguna clase de respuesta o algún informe para luego tomar una decisión el fiscal local para confirmar si habrán cargos o no. Hoy en día creo que los oficiales están en una separación de empleo pagada, que quiere decir que estarán recibiendo su sueldo regular mientras se lleva a cabo la investigación, pero no estarán trabajando hasta que no se finalice. Y la justificación tiene que ser algo muy fuerte para justificar 7 disparos en la espalda a ese rango. Pues habrá que esperar, como bien señala Richard. Gracias por acompañarnos, Richard Hein, abogado internacional, experto en derechos civiles y humanos. Una vez más, gracias siempre por estar disponible y por acompañarnos. Gracias, Idania, y espero que esto sea la última vez. Ojalá y fuese así. Tengamos la esperanza de que así sea. Buena tarde para ti. Buenas tardes.